Y antes de presentar la actividad de hoy, quisiera permitir una pequeña reflexión que creo que en la situación que está viendo nuestro país, con tantas dificultades, con tantos desencuentros, con tantas, a veces, protestas y dificultades para poder organizarnos como país, como sociedad y mejorar, y creo que los datos que va a presentar también nuestro expositor hoy nos van a hacer pensar mucho sobre esto. Me parece que el hecho de que estemos acá en este seminario, cumpliendo con lo que nos propusimos, que es trabajar durante todo el año desde distintos ángulos, con distintas aproximaciones, con distintas visiones sobre un problema que nos preocupa a todos y que está en la base de nuestros problemas educativos, pero también de muchos de los problemas sociales que tenemos en materia de empleo, en materia de integración social, en cuanto a la calidad de nuestra democracia. Todo está muy conectado con esto que venimos discutiendo en este seminario. Así que me parece que tenemos que celebrar estar acá, insistir, ser muy persistentes en este debate. Vamos a continuarlo. La apuesta de la universidad es hacer que este espacio siga creciendo y siga avanzando en sus reflexiones. Así que dos cosas decirle antes de presentarlo a Horacio. Quiero agradecer obviamente al equipo de extensión, de la Secretaría de Extensión, y a todos los que trabajaron para que esto sea posible, también a la Secretaría de Administración de la Universidad, que pudiéramos llegar a esto, que fue un gran esfuerzo. También es que Horacio, que trabaja en Colombia, pudiera venir para estar especialmente con nosotros. Y esto creo que forma parte también de la voluntad de esta universidad, que a veces lo decimos, de la internacionalización, es decir, tratar de que gente de distintos contextos, países, tradiciones, visiones, también nos dé una visión distinta sobre los problemas, nos traiga su experiencia y podamos en función de eso nosotros aprovechar para hacer mejor las cosas, los modos en que enseñamos, las políticas, la gestión de las instituciones, todo. Así que en ese sentido estamos muy contentos y yo diría muy filosóficamente satisfechos de lo que estamos haciendo en términos del proyecto institucional de esta universidad. Bien, quisiera presentarles a Horacio Álvarez Marinelli. Es licenciado en Economía y máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Texas en Austin. Fue becario Fulbright. Es especialista senior en educación del Banco Mundial, muchos años trabajando, seguramente contará, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Recientemente comenzó a trabajar en el Banco Mundial como experto en temas educativos. Tiene una gran cantidad de trabajos y proyectos en diversos países de la región, especialmente, digamos, en la región del Caribe y en los países andinos, y ha tenido diversos desempeños en organismos internacionales, en muy diversos proyectos que seguramente a lo mejor Horacio les va a contar, pero empezó trabajando en proyectos de desarrollo. Y por qué un economista se ha dedicado a temas de enseñanza de la lectoescritura es algo que yo en todo caso los invito a ustedes a develar este misterio, ¿no? ¿Qué hace un economista hablando de estos temas? Así que, pero yo creo que va a ser muy interesante todo esto. Así que le cedo un poco la palabra a Florencia, que va a actuar como coordinadora, y los dejamos con nuestro expositor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, es un placer tenerlo, Horacio. Yo lo conozco y trabajo con él hace un tiempo y la verdad que es un lujo poder escucharlo, ya se van a dar cuenta. Horacio va a hacer una presentación un rato, después vamos a abrir la conversación. La idea es que puedan tener un mano a mano con él. Aprovechenlo, es una oportunidad única. Por el nivel de conocimiento, la franqueza y la posibilidad de dialogar que van a tener. Así que yo los dejo con Horacio, me voy a sentar ahí. Ahora, Ori. Te dejo el micrófono. A ver. Sí, ok, vamos a tratar. Por eso, los colegas de tecnología, perdón mi voz que les di chillona fea, pero bueno, es lo que dio la tierra. Los colegas de tecnología me habían pedido que viniera antes a hacer esta preparación, pero no lo hice. Y tenían razón, porque ahora tenemos el cable aquí y todo. Muchísimas gracias al rector, gracias por la invitación. A Florencia, señor rector, muchísimas gracias de veras para nosotros desde el Banco Mundial. Para mí personalmente es un gran honor estar acá con ustedes. Este es un tema que, como decía
rector, por qué un economista se metió a esto, y les voy a contar un poco de eso después, de por qué lo hice. Yo comencé trabajando, para que sepan, en el Ministerio de Educación de mi país, en educación rural, en los años 90. Me veo muy joven, pero ya tengo casi 50 años. Entonces, en 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, después de 36 años de guerra y 200.000 muertos, me tocó mi primer trabajo importante, trabajar en educación rural. Y ahí me comencé a dar cuenta de todo lo que hacíamos, y nada de lo que hacíamos servía porque no estábamos enseñando a leer y escribir bien a nuestros niños. En aquella época, además, imponiéndoles la lengua a población indígena, que es más o menos el 50% de nuestro país. Pero les cuento eso después si les interesa. Hoy les voy a contar sobre lo que nos está pasando en la región, lo que nos dejó la pandemia, los desafíos que tenemos y cómo podemos movernos hacia adelante y tratar de salir de este hueco en el que estamos. Esta fotografía de UNICEF que acaban de tener en el Transformation Education Summit en Naciones Unidas dice mucho. 1 de cada 3 niños a los 10 años puede comprender un texto simple. 1 de cada 3 niños en el mundo. Eso quiere decir que 2 de cada 3 niños no lo puede hacer. Y nuestra región contribuye bastante a este número de niños que no lo pueden hacer. Voy a hablarles un poquito sobre la crisis de aprendizajes. No sé por qué está pasando esto tan rápido. La educación como un derecho. Algunos apuntes sobre el tema de la lectura, que espero e imagino que muchas de ustedes son maestras y han trabajado mucho tiempo en este tema. ¿Por qué es importante las competencias lectoras para la vida? Que me imagino también ustedes saben. Y cómo podemos revertir la situación que enfrentamos en América Latina. Voy a comenzar un poquito. Si conocen la prueba, no sé si conocen la prueba ERCE, UNESCO, la prueba regional que hace el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad, nos indica que de 4 niveles que tenemos, de hecho está el nivel -1 o 0, pero básicamente en el nivel 1, 44% de nuestros chicos no puede comprender un texto adecuado. Eso es en toda la región. 44%, recuerden esta cifra, casi la mitad. Y un 56% son capaces de leer textos adecuados a su edad, localizar información, usualmente tipo literal. El nivel 2 es bastante grueso, como les voy a enseñar en la próxima gráfica. Esto es en 3er grado, y esto fue antes de la pandemia, en 2019. Aquí vemos nuestros países. Mi país, Guatemala, con el 61% de chicos que después de 4 años en la educación no comprende con lo que lee. Y el país, ustedes, que está Argentina, ahí arriba, con el 46%. Interesante ver que un país rico como Argentina, y tal vez ustedes no lo sienten así, pero en términos de ingreso, Argentina es uno de los países más ricos de la región. Tiene resultados por debajo de Brasil, por debajo de Colombia, por debajo de Costa Rica, por debajo de El Salvador, por debajo de México, cercanos a Paraguay y muy por debajo de Perú. Si nos vamos a 6º grado, en el que el indicador, no sé qué está pasando, en el indicador se miden los niños del nivel 1 y 2, los que no tienen capacidad, los que no tienen competencias para comprender un texto y tienen dificultades, llega casi al 70%. O sea, aumenta en 24 puntos porcentuales en promedio. Y interesante ver el nivel 3 y el 4, que son los niveles que le permiten a los chicos tener éxito en la secundaria. Entonces tenemos por el otro lado casi el 70%. Cuando hablamos de la crisis de secundaria, realmente estamos hablando de una crisis en la primaria, porque no llegan con las competencias necesarias para tener éxito en la secundaria. Vemos nuevamente Argentina con alrededor del 67% de los chicos, un poquito por debajo del promedio regional, pero por debajo nuevamente de países como Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, que históricamente habían estado
por debajo del rendimiento promedio de Argentina. Ahora, estos son los datos de CERCE y de ERCE, perdón. El banco y los amigos de UNESCO hicieron un nuevo cálculo, porque esas pruebas que ustedes vieron solo toman en cuenta el rendimiento de los chicos que están en la escuela y que están en la escuela usualmente en la edad correcta, que están en la escuela con 1 o 2 años de extraedad, pero que siguen, asisten, permanecen en la escuela. Se hizo un cálculo de pobreza de aprendizaje que incluye a aquellos chicos que salieron de la escuela, que están por fuera, porque en nuestros países todavía es una opción salirse de la escuela. En Europa lo meten preso a los padres de familia. En América Latina los chicos se salen. Es más, los chicos no se salen, el sistema los expulsa. Los expulsa porque no les da las competencias y después los reprueba. Cuando vemos los datos de América Latina, nuestra pobreza de aprendizaje en promedio, teníamos un 44%, sube al 52%, porque los chicos que están por fuera del sistema prácticamente no tienen competencias lectoras. Ahora, ¿qué es lo que nos deja la pandemia? Con la pandemia esperamos, según los análisis que se han hecho con base en el número de días que estuvieron por fuera los chicos, con base en los estudios históricos de qué ha pasado cuando los chicos se desescolarizan por un periodo largo de tiempo, estimamos que los chicos que no van a comprender lo que leen a los 10 años aumente de un 52 a un 79%. Pero eso no lo vemos porque no es una crisis como que le dé una enfermedad a alguien, es más como una enfermedad crónica como la diabetes, que no se mira hasta que no hace una profunda crisis. Y esto es lo que vemos en antes y después de la pandemia, que esperamos que pase por país. En el caso de mi país, Guatemala, que ya tenía alrededor del 70% de los chicos con pobreza de aprendizajes, esperamos que llegue al 86%. Y en el caso de Argentina, que más o menos pasaría del 52% alrededor del 68%. O sea, 2 de cada 3 niños, cuando terminen tercer grado aproximadamente, no van a poder comprender lo que leen cuando terminen ese grado. Y esto después también se traduce en lo que se llaman años de escolaridad ajustados por aprendizaje. Eso es un cálculo que hacen mis colegas que saben de esto. Yo no sé mucho, pero básicamente uno estima la escolaridad. Si uno hace 10 años de escuela, por ejemplo, en Argentina o en Guatemala, pues no es lo mismo. En 10 años en escolaridad en Argentina se aprende más que en Guatemala. En 10 años de escolaridad en Chile se aprende más que en Argentina. Entonces se ajusta por el nivel de aprendizaje en las pruebas estandarizadas. Argentina tiene alrededor de 8 años de escolaridad ajustado por aprendizajes. Se espera que esto baje alrededor de 7. O sea, vamos a perder un año completo de aprendizajes, de escolaridad, ajustada por aprendizajes por la pandemia. Ahora, algunos ya se nos olvidó y se nos está olvidando porque ya no tenemos que usar la mascarilla, nos cuidamos menos, ya incluso ya entró la fatiga del COVID, ya no quiere uno saber, ya pasó eso. Pero el impacto que estimamos para los niños, para la generación que sufrió la pandemia, especialmente para aquellos en los primeros grados de la primaria, se estima que van a tener un 12% de ingresos más bajos durante toda su vida por la falta de aprendizajes, por la crisis de aprendizajes que la crisis del COVID provocó. Hagan de cuenta ustedes que hoy ganan, no sé cómo están los salarios acá, pero si ganan 10,000 pesos, pues a partir de mañana y por el resto de su vida, 8,800. Este es un golpe supremamente duro para estas generaciones que desafortunadamente no son las generaciones que salen a la calle. Porque yo se lo decía al ministro Gaviria de Colombia, desafortunadamente, ministro, los niños de 5 y 6 años no salen a la calle, porque si supieran que tal vez los padres de familia saldrían por ellos. En general la pandemia fue muy fuerte, muy dura con América Latina, no solo en términos de la educación, en términos de muertes. Fuimos de las regiones que más muertes tuvo. Afectó
factores que todos ustedes que trabajan en escuelas lo viven y lo han vivido. Se dispararon los casos de matoneo, de bullying, problemas socioemocionales en los niños, chicos que perdieron, en el caso de Colombia, una gran cantidad de chicos perdió a uno de sus padres, un familiar cercano, y también la crisis económica que produjo la pandemia causó problemas en la familia. La falta de plata, la falta de trabajo, causó también problemas que exacerbaron los problemas socioemocionales. Entonces es una crisis de grandes dimensiones para la cual deberíamos de tener también grandes soluciones, y eso es a lo que los invito a que trabajemos muy fuertemente. Siempre hablamos de la educación como derecho y eso está plasmado pues, en todos los convenios internacionales a los que nuestros países se han suscrito. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a los que nuestra región se suscribió en pleno, en el 2015, nosotros esperamos que para el 2030 tuviéramos una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, y quedó una meta muy específica en cuanto a la lectura, que era que en el indicador 4.11, que al final de la educación primaria los niños pudieran tener las competencias básicas en lectura y matemáticas. Y vemos que la pandemia nos ha realmente afectado en el cumplimiento de este objetivo. Como les decía antes, la pobreza de aprendizajes que mide la capacidad de un niño de 10 años de leer un texto simple se ha disparado, y esto afecta directamente y atenta directamente contra el derecho a la educación. No es una cuestión de si el niño tiene acceso o no, es que el niño puede estar sentado en la escuela por 4 o 5 años y no aprender básicamente nada. Esa es una violación al derecho fundamental que tienen los niños a ser educados. Ahora, ¿por qué nos está pasando esto antes de la pandemia? Y ya la pandemia pues vino a exacerbar todo esto. Y voy a decir tal vez algunas cosas que son incómodas. Son incómodas, y sé que pueden ser incómodas aquí porque fueron incómodas en Colombia cuando lo trabajamos. La primera es que el preescolar no está preparando a los niños para que entren bien a primer grado. Para algunos es sorpresa, para algunos no. Pues yo lo que les puedo decir es que el preescolar no lo está haciendo, no lo está logrando. No estamos haciendo lo que debemos hacer para que los niños entren preparados y listos para aprender en el primer grado. La otra, y en el caso de Colombia, que es un caso muy particular, porque Colombia no tiene currículum nacional, hay una ausencia de materiales para el aprendizaje de la lectura. Y cuando los hay, no son materiales que están basados en ciencia o en evidencia científica. Hay un tercer elemento que vemos en nuestros países de la región, que es la ausencia de evaluación formativa. Evaluación formativa que mira la capacidad de los niños desde temprana edad, porque desde temprana edad se puede hacer, que no tiene que ser, no es una evaluación punitiva ni una evaluación que afecte a los niños, sino una evaluación que permita al docente saber en qué etapa del proceso está el niño. No la tenemos. Y lo que sabemos, por ejemplo, de un estudio que hicimos recientemente en Panamá, es que los docentes tampoco saben hacerla, no saben cómo medir, porque no les dimos las herramientas en los procesos de formación inicial para hacerlo. Tenemos además un tema que supongo es también acá un tema de discusión, que es que la formación inicial docente no está preparando a los maestros para enseñar a leer y escribir, o no los está preparando adecuadamente. Un estudio que se hizo en Centroamérica, incluyendo las universidades, más bien, no incluyendo, de todas las universidades de élite de Centroamérica en la formación docente, incluyendo la Universidad de Costa Rica, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad Pedagógica de Honduras, que hizo la Academia de Investigación, la Academia Americana de Investigación, encontró que todos los currículums de estas universidades de élite no tenían los elementos basados en ciencias para que los docentes pudieran enseñar a leer adecuadamente. De hecho, a partir de ese proceso que fue financiado por USAID, se desarrolló una nueva maestría en enseñanza de lectura inicial en la Universidad de Costa Rica. Y luego tenemos metodologías y métodos que no están adecuados al contexto
de nuestros niños. Y en esto vamos a ahondar un poquito más sobre lo que hemos encontrado en la región. Ahora quisiera hacer algunos apuntes sobre el proceso lector, y aquí les voy a pedir un poquito de paciencia y que me corrija la experta de quien ha aprendido mucho, que es Florencia, que es la que más sabe de esto. Y como dicen, soy un economista que me metí en estos berenjenales, pero básicamente para que uno comprenda lo que lee, lo primero que tiene que haber es comprensión oral, ¿sí? Entender lo que escucha cuando se lo dice. Si uno da una instrucción a un niño, entender esto que estamos haciendo aquí, pues ustedes me están entendiendo. Ese es el proceso oral. Esa parte que es compleja se hace naturalmente. Uno aprende a hablar en forma natural. Uno aprende de los chicos a hablar en forma natural. Pero, y después les voy a comentar un poquito, uno puede mejorar los procesos de comprensión lectora, de comprensión oral, perdón, con estrategias que más adelante vamos a hablar. Y un segundo gran elemento en esta ecuación, que sea la comprensión lectora, y que no podemos olvidar, es la decodificación, que es cómo los niños levantan, o los adultos levantan de un texto la información sobre los sonidos, sobre las palabras, sobre las... Más o menos estos dos elementos en los primeros grados explican entre el 70% y el 80% de la comprensión. Pero si falta uno, cuando uno multiplica 1 por 0, ¿qué le da? 0. Si no tiene uno de esos dos elementos, y es lo que nos pasa particularmente en países como el mío, en Guatemala, en el que la mitad de la población es indígena y habla un idioma que no es el español, pero la lengua de instrucción es el español, pues no hay comprensión oral, pues hay 0 comprensión. Lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de Panamá o de Ecuador, que tiene población indígena, una amplia proporción de población indígena. Y ese segundo elemento, que es decodificación, que está en nuestras manos hacerlo a través de la instrucción y la enseñanza en la escuela. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el proceso lector? Es que cuando mal comienza, solo se empeora. Y hay un efecto que Stanovich es un autor que habló en los años 80 sobre esto. Sí, díganle que no estoy. Y Stanovich decía que se daba como en el versículo de Mateo 13:12, en el que al que más tiene, más se le dará, y al que no tiene, incluso lo poco que tiene se le va a quitar. Y eso pasa en la lectura. Y este es un estudio que hizo Good Simmons y Smith en los años 90, fines de los 90, en los que siguieron cohortes de chicos que tenían bajos rendimientos medios, ahí no está rendimiento alto, pero rendimientos medios, y lo que se ve es que los chicos que comienzan mal nunca logran alcanzar a los que van en medio o van arriba. Se comienzan a separar y la brecha se comienza a ensanchar. Y esto se da porque las interacciones con la lectura de estos chicos se vuelven difíciles, se vuelven negativas. Uno escucha a los chicos que tienen problemas de lectura: es que a mí no me gusta leer, es que no soy bueno para la lectura, es que me quedo dormido, es que a mí me aburre. Pero es porque están teniendo una dificultad en aproximarse al texto que les hace sentirse mal. Y cuando yo encuentro algo que me hace sentir mal, como en mi caso hacer ejercicios, pues yo no hago ejercicios. ¿Sí? ¿Ya vinieron por mí? Entonces, ¿y qué es lo que eso hace? Uno, a través de la lectura, aprende. ¿Sí? Hay un proceso, uno aprende a leer, pero también a través de la lectura aprende. Y cuando yo rechazo o le tengo aversión a esa actividad, pues me vuelvo menos experto en hacerlo. Y eso es lo que le pasa a estos chicos. Entonces las brechas se comienzan a ensanchar. Estos chicos que cuando llegan al grado quinto tienen estas dificultades en quinto o sexto grado, cuando pasan a la secundaria, además, en el que nuestros sistemas educativos se quiebran, que de tener una maestra que está ahí pendiente, trabajando, porque usualmente las maestras de primaria son mujeres, están ahí pendientes, trabajando, apoyando, incluso en una palabra guatemalteca que es alcahueteando, que bueno, les va tan bien, pero bueno, ahí lo vamos a pasar. Cuando llegan a secundaria, cuando tienen 12 materias, hay 12 profesores, se perdieron. Esos son los chicos que se van.
Y en el caso de Dominicana, lo que encontramos que además las chicas, cuando tienen bajas competencias, encuentran otras formas de sentirse valoradas. ¿Y cuál es la valoración más grande que tienen nuestras sociedades? Ser mamá. Entonces, en Dominicana encontramos, por ejemplo, que las chicas que tienen dificultades en la escuela, vinculadas a bajas competencias, cambian su proyecto de vida y deciden, ya que no soy buena para esto, por lo menos soy buena para ser mamá. Y eso es muy triste. Les diría, desde el punto de vista educativo, de nuestros sistemas educativos, es criminal. Ahora, esto de los años 70 y 80 que Goodman y Smith, un profesor de Harvard, proponían esto, y a ver si tengo algunos jerarcas de aquí de la universidad que me digan aquí, que me lean esto, por favor. A ver si como roncan duermen. Sí. Ojalá. Sí. Según el estudio de la Universidad Inglesa, informa el orden en que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Esto puede estar totalmente mal y aún podrá leerlo sin problemas. Esto porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Personalmente me parece increíble. Ya leemos las palabras completas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién? ¿Damos palabras? ¿Sí? Sí. Para también, claro. De los que les ponen a hacer. O sea, para los que nos estamos aproximando a una edad. Me la tiraste. Gracias. No está bien. En Colombia te dirían que querida, muy querida, gracias. Muy querida. Gracias. Ok, vamos a ver. Entonces, a ver si como roncan duermen, dicen en mi país. Entonces, por favor, lea este párrafo. La vicina es un antibiótico del grupo. Sí, la verdad es que dice uno, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero estaba muy gallito, ¿no? Sí, según un estudio y todo lo leía súper perfecto, pero ya vemos que el Alzheimer. Claro, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque el cerebro no conoce el concepto de la palabra. Porque en el cerebro, lo que pasa cuando uno lee una palabra, muchas veces se crea una imagen de la palabra. Entonces, si yo lo miro sin barba, con cachucha, esa imagen de la palabra sigue siendo más. Ok. Cachucha. Con un sombrero. Si usted le dice, me puse cachucha, bien flaco te van a decir. Así. Y lo bueno es que le dicen flaco a uno que está bueno. Ok, entonces no vamos a usar cachucha porque ya veo que es un término que no, es algo femenino. Ok. Una gorra, la vagina, gracias, vagina. Me encanta. Me encanta conocer el término, o sea, también me encanta, pues, pero eso. Vamos a regresar al gorro. Al gorro. El sombrero. La visera. Cuando uno se lo pone, uno lo reconoce. Tal vez sí tiene el gorro, la máscara y pelo largo. Pero usualmente entonces lo que el cerebro hace es que memoriza y le asigna como una imagen, y esto se guarda en la parte de atrás, como una imagen, como una cara, a las palabras que conocemos y que vemos repetidas veces. A estas que no vemos tan comúnmente, porque no es nuestra especialidad, aunque acitromicina sí la debería, porque has tomado acitromicina muchas veces, que es la primera. Por eso dudo ahora de la Universidad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y de su proceso de reclutamiento. Este tipo de cosas, lo que hace el cerebro, y si alguien lo comienza a leer, es trata de levantar letra por letra. Ahora, eso es lo que hace el cerebro siempre. Siempre. Lo que pasa es que el cerebro experto tiene más imágenes y adscribe unas probabilidades de que esa sea la palabra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Pero el cerebro siempre hace esto.
Y eso es importante saberlo porque así es como leen los niños chiquitos. No leen palabras completas. Comienzan a tratar de levantar letra por letra, generando sonidos hasta que dan una palabra. Y ahí viene otra ruta, que es la ruta léxica, en la que van a explorar si conozco esta palabra o no conozco esta palabra. ¿Cómo le dicen a los neumáticos, a las, no voy a decir cachullo otra vez? Las ruedas. Pues si sabe. No se dice neumático. Ok. Neumático. ¿No? Tampoco hay neumático. Están restringiendo mucho el vocabulario, pero por ejemplo, si un chico le da un libro le dice el neumático, llanta, goma, ¿sí? Entonces el chico, el léxico, que no tiene que ver con la decodificación, sino lo que conoce de la vida, su conocimiento previo, va a buscar si conoce o no esa palabra, y eso le da significado. Para que un niño entienda un texto, tiene que tener más o menos 8 de cada 10 palabras las tiene que conocer, de lo contrario la comprensión se ve muy limitada. Ahora, yo creo que esto lo va a pasar rápido. La importancia de la lectura para la vida afecta todo lo que hacemos, absolutamente todo. La literatura, en economía, mayores ingresos; en las sociedades, mayor crecimiento económico; en la salud, mejor salud, reduce el estrés. Gente que lee mejor tiene menos estrés. No sé por qué, yo tengo tanto estrés. Mortalidad infantil, gracias a la educación y mayor competencias lectoras; mayor vinculación a la sociedad, a la comunidad; mayor participación política; mayor tasas de votación; estudios también en más empatía, ayuda a las personas a tener una mayor capacidad de reconocer las emociones de otros. Piénsenlo en los niños, usualmente, y en Estados Unidos está amplia, en América Latina no se estudia mucho, en Estados Unidos hay una vinculación directa entre bajas competencias lectoras, autoconfianza y bullying. Los niños que les va mal recurren al matoneo para sentirse mejor. Piensen eso cuando tengan en la escuela un chico que tal vez está siendo como muy, no sé, tampoco voy a meter otra palabra mal, pero como jodido, le decimos en color, si es jodidito, gamincito, muchas veces tienen que ver con que se siente mal y está tratando de sacarlo por otro lado porque no tiene competencias básicas. Y este estudio de la OECD, que es de PIAX, este estudio es uno de los más impresionantes que hay en cuanto al poder que tiene de explicar. PIAX hace una evaluación de jóvenes de 15 a 65 años, me incluyo en los jóvenes de 65 años, en el que les pasan una prueba de matemáticas y lectura y les hacen una encuesta muy larga. Yo no sé por qué la gente se mete a hacer esto, porque esto es bien largo, son como 3 horas. Y lo que descubrieron, y esto es en el mundo, no solo en América Latina, es que aquellos que tienen altas competencias, nivel 4 y 5, versus los que tienen el nivel 1 o 0, tienen más probabilidades de estar empleados, tienen salarios más altos, tienen mejor salud, participan más activamente en su comunidad y en la vida política y tienen mayores niveles de autoconfianza. Esto es basado solamente en competencias lectoras, controlando por todos los demás factores, si está casado o no está casado, que genera problemas a veces, si estar desempleado, o no, tener algún título universitario o no tenerlo, todos esos factores controlados, saber y tener mejores competencias lectoras genera todos estos efectos positivos en la vida de las personas. Ahora, ¿cómo revertimos la situación que ya vimos delicada, complicada, difícil que está enfrentando nuestra región y nuestros países? Primero, algunos elementos que tenemos que considerar es que a lo largo de las culturas, en prácticamente todos los idiomas alfabéticos, es un poco distinto con los idiomas silábico-ideográficos como el chino, pero básicamente las estructuras con las que aprendemos a leer y a escribir son las mismas en todos los idiomas alfabéticos: inglés, español, portugués. Lo que cambia es la dificultad y la transparencia o no de uno u otro idioma.
En todas juega un papel importante la atención, la memoria, los procesos auditivos y los procesos visuales. En todas hay un proceso que Stanislas Dehaene, no sé si han leído ese libro del cerebro lector de Dehaene, hay un proceso de reciclaje neuronal. Nuestro cerebro, al no estar preparado para leer, se recicla, hace otras conexiones y nos permite esta maravilla de lo que decía Quevedo, es leer las palabras, leer las palabras de los muertos, de leer lo que dejaron escrito los muertos. Siempre hay necesidades de cambiar algunos elementos de la pedagogía, pero dependiendo de los contextos, pero básicamente la estructura es la misma. Y uno a veces cuando encuentra en español pues palabras como cachucha, dice uno, pues hay que hacer contextualización. Claro, hay que hacer contextualización, pero las estructuras son básicamente las mismas para aprender a leer y escribir. Ahora, también sabemos que muchas cosas por fuera de la escuela afectan si el niño llega o no llega bien comido a la escuela, si al niño le pegan en la casa, si el niño tiene una familia disfuncional, si el niño está aprendiendo a leer y escribir en un segundo idioma, la pobreza, el género está altamente vinculado a la comprensión y usualmente son las niñas las que les va mejor en las pruebas estandarizadas de lectura. Pero en general, esas variables nosotros desde la educación y especialmente de la educación pública no las controlamos. Y la educación pública tampoco se hizo para los ricos, la educación pública se hizo para los pobres. Entonces, si no lo podemos cambiar desde la educación pública, estamos fregados. Y es ahí donde nosotros controlamos desde la educación pública, desde lo que hacemos de las políticas públicas, donde debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que nuestros maestros, directores escolares puedan hacerlo mejor. Desde el banco, desde los más o menos 5 o 6 años, comenzamos a trabajar fuertemente en el tema de esa pobreza de aprendizajes que enfrentan los niños de la región. Bien me lo decía el rector, hasta hace unos pocos años nos habíamos enfocado mucho en que los niños fueran a la escuela, en que ampliáramos el acceso, ya sea primero en los años 70 fue la primaria, después fue en la secundaria, después de que todos los niños estuvieran o con alimentación escolar o reformas curriculares, pero no estábamos viendo qué es lo que estaba pasando en ese proceso de interacción entre el alumno, el niño, el alumno, el docente y el libro. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente en la escuela para que este aprendizaje se diera o no? Y se comenzó a trabajar en esta propuesta, que es el arcoíris de la lectura inicial. Y eso lo pueden tener acceso. Tengo una versión en español que me pidieron que no compartiera, pero como ustedes no le van a decir a nadie que la compartí, se las voy a compartir, porque todavía tiene problemas de adaptación al español, porque lamentablemente se escribió inicialmente en inglés. Y el arcoíris de la lectura básicamente nos da los pasos que debe de tener un programa de enseñanza de lectura, escritura inicial, para que sea efectivo. Un paréntesis acá sobre algunos temas que debemos resaltar, es que se puede hacer, y es porque lo vemos en los países de la OECD, que tienen programas como Alemania, Inglaterra, España, Francia, en el que 8 de cada 100 niños, 8 de cada 10 niños pueden y tienen competencias básicas de lectura, no 50% como es el caso de América Latina. Lo que significa tener competencias lectoras suficientes es ser tan bueno para comprender el lenguaje impreso como lo somos para comprender el lenguaje oral. Esa es una meta básica de eso. Como les decía antes, la mayor parte de los niños, el 99%, si no tienen algún problema neurobiológico, aprenden a hablar sin problema. Pero para aprender a leer y escribir sí necesitamos instrucción, pues no es un proceso natural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lectores competentes? Podemos comprender la mayor parte de los textos que tenemos, conocer al menos 8 de cada 10 palabras del texto. Esto quiere decir que tenemos que tener un sólido dominio del lenguaje oral para poder
leer y comprender. Quiere decir que a los 10 años tenemos independencia en la lectura, o sea que podemos leer por sí solos y extraer el significado sin alguien que nos esté apoyando a hacerlo. Que tenemos una capacidad de velocidad de lectura de cuando menos 130 palabras por minuto, que es más o menos el ritmo del que hablamos, y que esa capacidad puede aumentar hasta 250 y 300 palabras. Si leemos menos de eso, la lectura lenta, la lectura sin fluidez, provoca problemas de comprensión. Sabemos también que un lector que llega a estas competencias, que es un lector competente, puede reconocer y buscar las palabras que no conoce cuando se enfrenta a un texto para buscar significado, y que en la medida en la que avanza, un lector puede llegar a tener hasta 150.000 palabras en su acervo para comprensión, si tiene esas competencias para ser un lector competente. En el arco iris tenemos como un primer estadio, una base, que es en el arco iris el rojo, que tenemos muchas palabras del lenguaje oral, sabemos cómo utilizarlas y las reconocemos en la oralidad. Base, entonces, de aquellos dos elementos que les mencionaba, de codificación y oralidad, tenemos una sólida base del lenguaje oral para poder comprender. Un segundo elemento es que podemos de una palabra extraer y separar sus sonidos. Alguien me pregunta cuántos sonidos tiene la palabra mamá. ¿Alguien? ¿Sonidos? 2. Mamá. 2. Tiene 4. A. Esa capacidad que se llama segmentación, y que es la base conciencia fonológica, esa capacidad se tiene que enseñar explícitamente a los chicos, porque es uno de los indicadores más fuertes de comprensión posteriormente. Después tenemos que tener la capacidad, que es el elemento amarillo del arco iris, de asignarle sonidos a las letras y las letras a los sonidos, y aprender los nombres de las letras. Un cuarto es el verde, que entender cómo se forman las palabras de las distintas letras y ser capaces de escribir las palabras una vez conozcamos las letras. El azul, perdón, esto está súper sensible, es reconocer las palabras y sus partes y las raíces, y esto es súper importante. Ustedes que han trabajado en las aulas, es importante que sepa el niño que la palabra flor se puede convertir en florecilla, se puede convertir en aflorar, se puede convertir en florecer, y que todas, conociendo la raíz y las modificaciones, generan más palabras, y esas palabras pues se quedan guardadas en nuestro cerebro. El violeta, comprender el significado de los textos leídos y construir a partir de conocimientos previos. Y el arco iris, que es nuestra meta, es amar la lectura y leer no solo para aprender, sino por placer. Un elemento del lenguaje oral que tenemos que tener en cuenta, y ustedes también lo saben, desafortunadamente no tenemos mediciones para Argentina. Estas son mediciones que hizo nuestro economista de desarrollo humano Norbert Schady en 5 países de la región, en el área rural. Y es, los niños a los 6 años, estos son solo niños del área rural, dependiendo de su nivel socioeconómico, ya entran con diferencias de hasta 2 años de desarrollo del lenguaje oral. Esto es solo en el área rural. Niños, no sé si la palabra es niños pobres y niños ricos. En el área rural, a los 6 años ya tienen 2 años de brecha de conocimiento del lenguaje oral. Imagínense lo que puede suceder en países como el mío o en países como Paraguay, en donde la ruralidad es tan dispersa comparado con un área urbana. ¿Cuáles son las brechas que se generan? Esto es medido por una prueba que es la prueba Peabody de conocimiento oral, solamente oral. Simplemente le preguntan a los niños qué de las imágenes conocen, y hay ya 2 años de diferencia. Entonces,
trabajar con los chicos más vulnerables, trabajar con los chicos de estratos sociales más bajos, trabajar particularmente con los chicos en el desarrollo del lenguaje oral es supremamente importante para lograr la conversión, porque ya sabemos que vienen con un gran déficit. Voy a pasar más rápido porque creo que me pasé el tiempo, ¿verdad? Sí. Estoy viendo el tiempo acá. Me voy a parar un poquito acá. Y esto es el tema de la conciencia fonológica. Cuando uno habla de corrido así, es difícil encontrar, incluso con un ejemplo como papá o mamá, encontrar los sonidos que forman una palabra. La instrucción explícita, la enseñanza explícita de esta competencia, de que cuando uno le dice a un niño, ¿qué pasa con esta palabra? Y esto es oral, no lo van a tomar, ¿por qué no? ¿Qué pasa con la palabra casa? A, s, a. ¿Qué pasa cuando le cambio el primer sonido? En lugar de k, se lo paso a t. ¿En qué se convierte? Taza. O sea, la mayor parte de los niños está pensando en taza. Pero con un cambio pequeño del sonido, cambia el significado de la palabra. Eso hay que enseñarlo a los niños. Hacer segmentación, y separar los sonidos de una palabra, y hacer, ¿cómo se llama en español? Blending. No sé. Síntesis. Esto se puede lograr en poco tiempo. 40, 60 horas se puede lograr con instrucción directa y se puede hacer muy fácilmente en el preescolar. Hay un temor que dicen, no es que vamos a escolarizar la educación preescolar. Este tipo se puede hacer con juegos en el preescolar, enseñar a segmentar palabras, y es una de las habilidades que más le van a servir a los niños para después entrar al proceso lector en primer grado. Hay muchísimas técnicas que se pueden hacer que no contravienen, que no imponen, que no castigan, que no lastiman a los niños, porque ese es un temor de los maestros, a veces de las maestras de preescolar, para no hacer este tipo de actividades. No es escolarizar el preescolar, es darle las herramientas para que después tengan éxito en primer grado. Y sobre esto hay mucha evidencia, países desarrollados, como les digo, independientemente del idioma, en alemán, en inglés, en francés, que la conciencia fonológica es uno de los temas principales que hay que trabajar para que los niños tengan éxito en la lectura. Y este es otro tema, sobre este me voy a detener también, que es el amarillo, que es el que muchas veces hacemos en nuestros países. Los niños necesitan saber el sonido que cada letra representa, si hay varios sonidos por una misma letra, a diferenciar eso que están viendo, y la mejor forma para que lo aprendan es hacerlo explícito, explicitarle al niño que hay un sonido, que es el sonido K, que a veces se representa con la K, que a veces se representa con la QU, como el dígrafo, y a veces se representa con la C. No es pecado hacerlo, es simplemente facilitarle la vida al niño. La ventaja del español es que tiene pocas variaciones, es bastante transparente y eso permite hacerlo más rápido. En inglés se tardan 3 años en hacer esto, en español se puede hacer en 1 año, si lo hacemos bien, 1 año, año y medio, dependiendo. Ahora, sobre este tema que tiene el arco iris de la lectura, también me voy a detener un poquito, porque obviamente no es solamente que el niño sepa identificar sonidos y letras, sino que esos sonidos y letras significan palabras, y que esas palabras cuando las lea, como decíamos antes, automáticamente. Y les enseño qué es lo que pasa con un niño que no puede hacerlo, que llega a un cierto grado, que por distintas razones el sistema lo va empujando para que vaya subiendo sin las competencias cuando se enfrenta a un texto escrito. María tiene una gata, la gata es negra y gorda. Le gusta jugar y brincar. Un día María no
puedo encontrar a la gata. María y su mamá la buscaron por toda la casa. La gata estaba debajo de la cama. La gata tuvo 3 gatitos. La mamá de María le dice, yo también voy a tener un bebé. Vas a tener un hermanito, María. Ahora, este es un texto de primer grado, de primario. Este es un chico de quinto. En Manizales, Colombia, donde hicimos este estudio, esa es la ciudad que mejor le va en comprensión. Es de las que está bien en Colombia. Este chico, en Colombia, el sistema se quiebra en sexto. El sistema, la primaria llega a quinto. En sexto comienza la secundaria. Comienza biología. Se acabó. Se acabó. Ahora, esto pasa en Panamá, por ejemplo, en el 30% de los niños de sexto grado. Entonces, el problema de la media no es la media. La media tiene sus problemas. Pero el problema es que nuestros chicos están llegando así. Este es un texto de primer grado, un niño de quinto grado. ¿Qué es lo que le está pasando a este chico? Este chico tiene obvias problemas de fluidez y si lo tuviera Flor en su clínica, lo arreglaría así, con un montón de ejercicios, trabajándolo. Pero si no se interviene, si no se interviene, este chico va a desertar. Este chico va a dejar la escuela. Porque además, y ustedes que han tenido chicos en las aulas, y chicas, los chicos son malitos, son como maluquitos, son como gamincitos. Y este chico, todos lo identificaban en la escuela como el bobito de la clase. Porque saben que el chico cuando lee algo y cuando pide ayuda a algo, no comprende lo que lee. No estoy, dile que no estoy. No. Vamos, este tema como ya es un tema que engloba todo lo demás, el tema de la lectura, y ese es un último punto que quiero hacer. Uno nunca deja de aprender a leer, ¿no? En el sentido amplio. Uno siempre está conociendo nuevos términos, siempre está conociendo nuevos conceptos, pero si no se tienen las herramientas básicas para hacerlo, no es posible alcanzar este momento. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente en la región. Ahora, ¿qué encontramos en la región cuando vemos los análisis que hizo el análisis curricular UNESCO y el análisis curricular que hizo UNESCO? Son esas de tercer grado, que no se está prestando atención a la enseñanza explícita de los sonidos. No hay mayor trabajo de conciencia fonológica, no hay mayor trabajo directo y explícito de oralidad, sabiendo que nuestros niños están, especialmente en los que vienen de ambientes más vulnerables, que no tienen esas competencias, no lo estamos trabajando en forma explícita en los currículos. Se enfatizan muchos temas como el hogar, se enfatizan muchos temas con la familia y el entorno, pero no el aprendizaje de la lectura en sí. Hay muy poca práctica. ¿Sí? Pues le voy a hacer una pregunta. Sí, dale. Pero sí se incluyen en esos diseños curriculares, en el análisis que usted está citando, psicogénesis, en esa formación. Sí, está lleno, está lleno. Por eso, falta la fonológica y sí tenemos... Exacto. Está, el análisis, o sea, el resumen que hizo UNESCO es, todos tienen el modelo comunicativo, ha llegado a la psicogénesis, todos lo tienen, pero no tienen estos otros aspectos, ¿no? Conciencia fonológica, decodificación explícita. Bueno, algunos países sí lo tienen, ¿no? Pero la mayoría, Costa Rica lo tiene,
Chile lo tiene, Cuba lo tiene. En República Dominicana, por ejemplo, hasta hace 5 años, que fue la reforma curricular, que todavía no está finalizada, la relación fonema-grafema se comenzaba a enseñar hasta en 4º grado de primaria. Es como que difícil, ¿no? Sí, dale. Vamos a dejar las preguntas para después, por ok. favor. Entonces no puedes. Avanzamos y No, tú ves, la dictadora. Me deja ser feliz. Sentí ahorita como fue mi mujer cuando mi hijo me hace una pregunta. Me dice, no, calla. Así es uno, marido subyuga. Para tener éxito necesitamos hacer esto por lo menos 3 años. Que en el ciclo, por eso se llamaba antes el ciclo de educación fundamental, no sé si aquí lo tenían también en Argentina, lo tienen muy claro los franceses. Es un ciclo de educación fundamental en 3 años en el que comienzo con mucha oralidad, mucha instrucción directa del código, mucho aprendizaje y mucha escritura. Sobre la escritura no les voy a hablar, que es otro gran rollo, pero hay que tomarlo en cuenta. Se necesitan por lo menos 600 horas para hacerlo, 90 minutos al día de trabajo en esta área que no hacemos, porque la mayor parte de la región trabajamos con 40 minutos el tema del lenguaje, y lo necesitamos hacer consistentemente en el periodo escolar. Ahora, les voy a contar un poquito, y Florencia tiene otro ejemplo de cosas y programas que sí funcionan y que con los que estamos tratando de hacer la diferencia. El programa Aprendamos Todos a Leer, que fue un programa en el que estuve a cargo cuando estaba en el BID. Me dicen que del BID es como pasar de Boca a River, o de River a Boca, no sé, San Lorenzo, no creo, que ese es el Papa. Hicimos un experimento, porque una cosa que en educación no hacemos a menudo y que deberíamos de hacer más es experimentar, pero experimentar con datos. No es voy a experimentar e innovar y después no saber qué le está pasando a los chicos, porque ojo, cuando uno experimenta e innova le puede hacer daño, y lo que nosotros encontramos, y ese es otro caso en Costa Rica, le estábamos haciendo daño a los chicos con las nuevas metodologías de matemáticas que estábamos introduciendo. Entonces lo que hicimos fue, agarramos en una ciudad, es un distrito educativo en Colombia que se llama Manizales, en el que hay más o menos 60.000 estudiantes de preescolar a secundaria, en su mayoría atienden al sector público. Desarrollamos unos materiales basados en las ciencias de la lectura, todo lo que sabemos que funciona. Un método, diría que es fonético balanceado, pero es fonético básicamente, aunque tiene elementos balanceados que a Florencia no le gustan tanto, pero bastante fonético. Se les dio formación y acompañamiento a los docentes durante 40 horas de formación y visitas al principio semanales para ver cómo estaban aplicando el material. Se hicieron evaluaciones formativas para que el docente supiera cómo iban progresando los estudiantes. Lo hicimos con un total de 2.600 niños en el primer año y trabajamos a fondo esto está pasando, los distintos elementos de lo que sabemos que se debe trabajar: las ciencias de la lectura, conciencia fonológica, vocabulario, decodificación, escritura, fluidez y comprensión. El material tenía parte de historias de personajes, y esos personajes representan un sonido y su representación gráfica. Entonces uno de los personajes, por ejemplo, es Adela la ardilla amistosa. A mayúscula, Adela minúscula, ardilla, que tiene a sus amigas que se llaman Ana y whatever, y sus hermanas. Teníamos otro personaje que era Camilo el cangrejo confiado, por el fonema K. La letra C para el fonema K. El dígrafo QU teníamos aquí que el quetzal querido es algo bueno en Colombia, o sea, alguien que es buena gente. Y teníamos a Karina la koala karateca para el fonema K, la letra K. Entonces cada lectura estaba asociada a un fonema y asociada a la representación gráfica. Y a partir de eso se estructuraban lecciones para los docentes, para que el docente trabajara con los estudiantes, con evaluaciones periódicas formativas.
tenemos la fortuna de que Florencia, después, bueno, esto lo hice cuando estaba en el BID, ya no estoy ahí, pero igual es como un hijo, una hija, es la hija que no tuve. Florencia ha estado mejorando el material de primer grado. Tiene un libro de historias que tiene las mismas historias que tiene el libro grande, es un libro, un big book, con el que el maestro les lee y desarrolla el lenguaje oral con los niños, y un libro de historias en el que tiene, sin imágenes, las mismas historias que le presenta el maestro a los niños para que los niños se lo lleven a casa. Y tengo una anécdota interesante sobre eso. Cuando hicimos ese pequeño libro, lo pensamos como uno de los materiales que no se tenía que volver a reproducir. Tiene un cuaderno del estudiante en el que el estudiante practica un poco la escritura, aunque le faltaba, pero es un cuaderno del estudiante, y el libro este pequeño de historias, que nosotros al final del año pensábamos, este libro lo vamos a recoger para que se use el año entrante. Y cuando llegó la maestra a recoger los libros niños se pusieron a llorar. Es el único libro que tengo. Entonces, eso es muy jodido en nuestros países, y es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces, ese material lo volvimos como un material de reposición. Entonces, la guía docente no se tiene que volver a reproducir, el Big Book tampoco, pero los materiales que eran de los niños le quedan a los niños. Y hay un elemento que esto creo que fue, no sé si lo traje, que es un componedor de palabras, porque los chicos en Colombia, aunque van al preescolar, pues juegan y bailan y cantan mucho, pero no aprenden mayor cosa de motricidad. Como nos decía una experta en lectura inicial que llegó, pues dijo, aquí van a sacar muchos cantantes y muchos artistas, pero lectores no van a sacar. Y bueno, tenemos Shakira, y tenemos a Juan, tenemos Carlos Vives y muchos, pero bueno, esa es otra historia. También tiene fichas de apoyo que enseñan a los niños la letra mayúscula, la letra minúscula, el personaje de un lado y atrás el animal que representa en la forma en la que realmente es. Eso no genera emoción. Luisa lagartija azul, pues sabemos que es una lagartija, es un personaje, pero también para que miren qué tipo de animalito es. Tiene la cartelera fonológica del español. Esta progresión se hizo con base en el libro Aprender a leer de Stanislas Dehaene, que de hecho es interesante porque lo reprodujo acá en Argentina, Editorial Siglo XXI, que es la misma que ha publicado todos los libros de Emilia Ferreira y Teveroski, y yo les pregunté cómo se sintieron después publicando este libro, y entonces digo, bueno, no quiero decir mucho. Tiene esa progresión, ahí están los chicos utilizando el componedor, porque muchos chicos y muchos maestros creen que el niño no puede leer, que no puede expresarse escrito, porque no tiene motricidad o no tiene capacidad, pero con el componedor de palabras en una etapa inicial, esto es, ojo, una etapa inicial, el niño puede comenzar a enseñarle al docente que sí tiene la capacidad de escuchar, escribir y comprender lo que le están diciendo. Sí, y este modelo lo aprendimos de Cuba, pero en todos los países hay cosas, y en la caja de letras, se llama en Panamá, componedores de palabras, hay muchas cosas, ¿no? La cuestión es la utilización estructurada del material en cada lección, cómo saberlo utilizar, ¿no? Y ahí incluimos ya, por ejemplo, ortografía, la O tildada y la O sin tilde, para que cuando el niño le está enseñando, la ortografía no tiene por qué enseñarla después, o la U con diéresis. Eso puede comenzar a trabajar desde los primeros grados. Resultados. En el primer año, un punto 37 desviaciones. Esta cosa es estadística, es bien aburrida, pero más o menos significa que los niños tenían un año más de aprendizaje que sus pares en el control. Y estos son niños que se echó una ficha. O sea, a los mejores niños les doy esto y a los mejores maestros les doy esto, no. Se agarraron todas las escuelas, se tiró una ficha, esta entra, esta no entra, esta entra, no entra. Habían maestros que querían, habían maestros que no querían, en los dos lados. Entonces se hizo realmente un experimento para probar. Lo que se encontró además es que las ganancias de los niños en el primer grado, al finalizar en primer grado, basados en una prueba, se mantenían en el segundo y en el tercer grado. O sea, aquellas habilidades que los niños lograron, las mantuvieron en el tiempo, porque seguimos a los niños 3 años. Entonces, eso es algo
que es supremamente importante y que me comenta Florencia, pues de hecho ya lo sabía antes de que me lo comentara Florencia, que lo están haciendo con Aprendo Leyendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tienen un experimento similar en el que están evaluando con pruebas que miden, pruebas diagnósticas estandarizadas que van aprendiendo los niños con la implementación del material de Aprendo Leyendo que se ha desarrollado con Haskins. Un elemento fundamental de esto es el desarrollo profesional y el trabajo con los docentes. Además de los planes estructurados que ya les mencionaba, que tienen las lecciones por cada uno de los sonidos, las letras y las representaciones gráficas, se trabaja mucho con los docentes, tanto el programa Aprendo Leyendo como Aprendamos Todos a Leer, muchísimo con los docentes, porque desafortunadamente en la formación inicial muchos de los docentes no recibieron esto. En Colombia mira uno que los docentes de las normales sí lo aprendieron, los docentes normalistas, la didáctica de la lectura y escritura era una materia específica y se enseñaba muy fuertemente. Pero en las universidades no tanto, muy pocas. De hecho, en Colombia diría que hay una que lo enseña y el resto no enseña didáctica de la lectura y escritura inicial como parte de él. Enseñan teorías de cómo el niño aprende o cómo debiera aprender, pero no cómo realmente uno le puede enseñar. Entonces creo que esta es una parte fundamental, materiales desarrollados, bien estructurados, con base en la evidencia científica y formación docente. Y obviamente la disponibilidad de esos materiales, porque pues de muy poco sirve en muchos casos, y lo vemos en muchas escuelas y en proyectos que ha financiado el propio banco y que yo he visto, pues sí hay textos, pero están arrumbados, por más buenos que sean, en un rincón, porque a los maestros les da miedo, porque capaz que el año entrante no nos vuelven a dar, entonces mejor no los usemos, que los niños no se lleven los libros a la casa, pues el texto que no se usa pues sirve de muy poco, ¿no? Y el texto que es mal texto también sirve de muy poco. Pues tenemos que reconocer, y yo me da culpa, durante mi vida en el Ministerio de Educación aprobé desde la planeación muchos textos que no servían para mucho. Desde el banco hemos producido estos materiales que les mencionaba. Tenemos un compendio que se llama La Arquitectura de la Lectura, que tiene este arco iris que les mencionaba. Tiene todo el tema de las ciencias de la lectura, que sabemos desde los últimos 70 años de investigación, de psicología, de educación y ahora desde las neurociencias, que nos indican cómo debemos enseñar, cuáles son las formas más efectivas para enseñar a leer y escribir a los niños. Hay lecciones estructuradas que también se han incluido. Hay estudios de caso, como por ejemplo el caso de Ceará en Brasil, de Sobral, que han tenido unos rendimientos, a pesar de ser un estado pobre y un municipio relativamente pobre en comparación, los rendimientos más altos en las pruebas estandarizadas en Brasil. Y un handbook, un libro de ayuda de cómo hacer estos procesos de planificación. Entonces este material pues ya está traducido, pero tiene algunos déficits, pero lo podemos circular, como les digo, si no dicen que yo se lo circulé, y con eso quedo abierto a preguntas y disculpas que me extendí tanto. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Yo primero después de que tosas y antes de darte, que no me olvidé, yo te voy a pedir que hace un rato estábamos charlando, Horacio contó una historia muy interesante del estado de California y te voy a pedir que la cuentes cortita antes de y después pues en California se hizo algo bien interesante. En los años 80 el movimiento acá se llama enfoque comunicativo, global, es un poco distinto en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sí se creían que uno leía palabras completas. El movimiento global en América Latina nunca creyó eso, o sea, nunca dijeron es que nosotros leemos palabras completas, pero en Estados Unidos Goodman y Smith lo proponían y era un tema que leíamos palabras como un todo.
Y en California comenzaron a adoptar un currículum whole language que se llama ya Whole Word en los años 80. A diferencia de América Latina, lo que tenían allá es los NAEP. Los NAEP se llaman the National Assessment of Education Performance, que es una prueba que va desde los 60s. Implementaron el modelo por 7 años y se dieron cuenta que el rendimiento bajó. Más o menos en los 90, el 95, la legislatura de California, siendo un país federal, estableció una ley prohibiendo el uso de whole language en las clases porque estaba perjudicando a los niños, especialmente a los niños, y eso es lo que pasa siempre, a los niños más pobres, a los niños latinos y a los niños afro, porque son los niños que después en la casa no tienen ese refuerzo que requiere un método que usa más el descubrimiento que un método explícito. Entonces lo prohibieron, pero porque tenían pruebas. Nosotros en América Latina impulsamos diversas formas de métodos y de reformas de enseñanza de lectura y escritura, pero no teníamos pruebas. Entonces no supimos lo que le estaban pasando a los niños. Y creo que lo peor de intervenir, porque uno siempre que hace cosas en educación cree que es para mejorar, es no saber si lo que está haciendo no solo no mejora la calidad de los niños, sino no lo empeora. Y eso me pasó a mí en Costa Rica. Hicimos un currículum de matemáticas, lo mejor, para enseñar geometría, con tecnología. Un grupo tenía pizarras, otro grupo tenía pizarras electrónicas, otro grupo tenía computadoras personales que se llevaban a casa, otro grupo tenía un laboratorio y otro grupo era el grupo control, que no tenía nada. Hay otro grupo que recibía la nueva metodología, pero sin tecnología. ¿Y quién aprendió más? El grupo que seguía haciendo las cosas como lo habían hecho por los últimos 30 años. Logramos, y cuando se lo dijimos al ministro, esto es después de 2 años de investigación, logramos que un grupo de niños considerable aprendiera menos. No estaban muy contentos. Nos gastamos $1,5 millones e hicimos que un montón de niños aprendieran menos. Pero pudimos saber que aprendieran menos porque lo evaluamos, porque era un piloto, no fue nacional. Pero obviamente ese es el tema que tenemos que tener en mente, que nosotros no estamos evaluando y no sabemos si lo que estamos haciendo con nuestros niños mejora o empeora su situación. Bueno, en un punto tenemos las evaluaciones que mostraste vos que nos muestran que no mejora, podríamos. Sí, en general, pero no sabemos cómo la granularidad de qué funciona y qué no funciona, no sabemos. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, pero ahora. Ahora ya son las señales. Me quedé pensando en todas estas experiencias que hay cada día. Pregunto si ustedes investigaron, si saben, si hay como algunos autores dicen un desplazamiento del objeto de enseñanza de la lengua. Y dentro de ese desplazamiento hay un corrimiento de la gramática, ¿no? De la enseñanza explícita, ¿no? De esta suerte que vos contabas del sonido, ¿no? Quizás tiene experiencia de colegas, mucho más que yo, y hay esta cuestión de que el método, siempre el método, parece ser ha de venir en posiciones, ¿no? Y en esta suerte de economista, ¿no? De una mirada en la experiencia artificial, dejamos otras cosas de la cuestión. Entonces yo te pregunto si en esas experiencias de investigación ustedes pudieron ver, pudieron distinguir, que también según mi postura, ¿no? También hay un corrimiento de la enseñanza explícita de la lengua, ¿no? Que puede ser un factor tal vez a corto largo plazo de esta problemática. Yo no digo que se haya estudiado, porque no creo que haya ningún estudio cuantitativo o cualitativo que conozca específicamente, porque además de lo que uno mira en el currículum, lo que pasa en el aula es otra cosa, ¿no? Son otros 20 pesos.
Pero anecdóticamente uno sí mira una mayor interés en hacer cosas que no sean explícitas. Entonces yo, por ejemplo, he observado una clase en Colombia que fue muy interesante, que era para enseñarle la diferencia entre la A y la O a los niños, utilizando los nombres de los chicos de la clase. Y entonces se enfocaron en María y Mario, y los niños adivinando qué era la diferencia entre María y Mario, y obviamente no lo veían, pero se pasó 1 hora haciendo eso. Ahora, eso es cuando los niños, por ejemplo, en este ejercicio, era aprender la diferencia entre la A y la O. Pues tal vez era más fácil decirles esta es la A y esta es la O, que hacer un ejercicio de 1 hora, porque además las clases no duran 1 hora, ¿no? Son 45 minutos, y en eso llega la merienda, y hay otros chicos que se van para allá, y algunos se enganchan con María y Mario y tratar de encontrar las diferencias, pero la mitad de la clase ponen por otro lado, no entiendo lo que está viendo, pues esas vainas son la misma cosa, María y Mario me está diciendo cuál es la diferencia también. ¿Sí? Entonces hay un tema ahí, que se dejó de priorizar porque el niño tiene que descubrir, pero tal vez es más eficiente que uno le enseñe y que descubra otras cosas, y que la descubra después a partir de saber leer. Entonces no sé, sí lo he visto, y en este caso especial fue interesante. Después le pregunté a la maestra, bueno, y profesora, ¿y cómo va a ser usted cuando llegue a Ashley, Stephanie, Kimberly? ¿Cómo miércoles le va a hacer? Porque ayer no funcionó, ¿sí? Entonces incluso la metodología creía la limitación de que no está pensada para nuestros niños, porque ahora ya no se llaman Luis, Pedro, Mario y José, se llama Steven, y Steven lo había escrito de 5 formas diferentes. Steven o Steven con S-T-P-H-E, que así puede decir, así se escribe ahora Steven. Entonces no sé, creo, y por lo menos la propuesta desde el banco es que para los niños más vulnerables, para los niños de niveles socioeconómicos más bajos, para los niños que sabemos, por el caso, me imagino yo aquí en Buenos Aires, no sé cuál es la proporción de hogares monoparentales con liderazgo femenino, a estar alrededor del 30-35%. Más. 40. En Colombia, en Bogotá es 30. Si uno sabe que estos chicos van a llegar a casa con una mujer cabeza de familia que a veces tiene 2 trabajos, que pasa 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas para regresar a su casa, y espera que la mamá se involucre en la educación de los niños, estamos pensando mal en cuáles son nuestros clientes, porque no van a tener el apoyo en casa para enseñarle, como pasó con mi hijo, que aprendió con un método en el colegio, un colegio de élite, cuando yo le decía, mi amor, ¿qué dice ahí? Cocolate. Y digo, sí, chocolate, que la H es muda, papá. Digo, marica, pero esa es la cosa que a usted le gusta más, chocolate, bueno, por lo menos esa palabra apréndasela todita, sí. No, cocolate, dice cocolate. O la niña a la que me tocó verla también sufrir cuando escribía su nombre, que era Raquel, con Q. Okay, esta es una dominicana. Es que yo no me llamo Raquel. Que yo no me llamo Raquel. Mi amor, pero es que la Q y la O. No. Se escribe Q-E-L. Hay un problema de instrucción y enseñanza directa. Pues ya tienes que enseñarle que la Q y el dígrafo Q siempre hace el sonido K, y no hay ninguna palabra, 2 hay, quasar y quórum, que tienen esa particularidad. Se escribe con Q y la U suena. ¿De ahí no? Es directo y explícito. Ahora, ¿qué de malo tiene? Pues para mí no tiene nada de malo, y es como me reduce un montón de cosas, porque yo lo que quiero es que lleguen a la automaticidad de leer para aprender, no estarle dando vueltas al proceso. Pero bueno, ese es mi plan. Sí. Fuerte, así te escuchan desde acá. Me quedé pensando un poco, yo soy docente de inicial, de primaria, y estoy buscando la visibilización, en esto de también la brecha que se provoca entre el nivel inicial y el primer grado, donde nosotros tenemos varias discusiones. Yo digo que no se tiene que finalizar el nivel, es que no finalizar el nivel de sala de 5, donde nosotros hacemos el
mal tampoco, porque hay cosas que se enseñan, pero me parece que en nuestra cultura, esto que se tiene que enseñar la A, la O, la O, tiene que entra en contraposición, y yo en eso no estoy de acuerdo con el conductismo. Entonces pasamos de que se Génesis a escribir como puedas, y en tercer grado se nos con chicos que no saben todavía escribir como pueden una palabra, ¿cómo poder acercar estas diferencias, como decía la compañera, de los métodos? Que no hay un método absoluto, y que hay niños que necesitan este método más conductual, el otro necesitará un método. ¿No? ¿Cómo poder acercar esa manera? Ok, lo que sabemos es que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. La evidencia empírica sobre esto es que uno trabajando sonidos, trabajando relación fonema-grafema, incluso en el preescolar, no le hace mal a nadie, ni le causa una tara mental. Obviamente, si uno le pega al niño, o que no escribió bien la O, o confundió la O, entonces sí. Aquí el dicho de la letra con sangre entra, y que hay un cuadro, no recuerdo qué autor famoso español, eso no está bien, pero ahora sabemos hacerlo bien. La primera que lo hizo súper bien, que es la madre del constructivismo, fue Montessori. Montessori enseñaba, primero no enseñaba los nombres de las letras, enseñaba el sonido y enseñaba el trazo simultáneamente, y lo hacía con distintas cosas. Y yo he visto a los niños de Montessori y son muy felices y aprenden a leer bien rápido. Entonces no sé cuál es el lío, pero yo veo a los niños y ellos creen que están haciendo gran cosa. Ellos no saben que están aprendiendo en ese momento el código, ni cuando levantan los cositos esos aprendiendo a hacer la pinza para el lápiz, ni cuando hacen el trazo. Lo hacen jugando, y que yo sepa, todavía no hay casos declarados de abuso de infantes por el método Montessori. Entonces, si eso es lo que funciona, y esta señora lo hizo hace ¿cuántos años? Hay que usarlo, es lo que está probado, y la literatura es extensa sobre esto, ¿no? Entonces, no sé, hay ese temor a la escolarización, pero creo que es un temor infundado a una época en la que sí, me lo decía mi madre, que tiene 85 años, le pegaban cuando leía mal, ¿sí? Pero eso ya no lo hacemos, espero. Respecto de si hay estudios, si hay un montón de estudios de la importancia de trabajar todo lo que dijo Horacio, conciencia fonológica, y que no da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Y además, nosotros acá en Argentina, sobre todo, discutimos mucho y trabajamos mucho en esto de educación para todos. Educación para todos es el método que funciona para todos, que es un poco lo que contaba él. Entonces, lo que decía Horacio recién, en esta discusión de los métodos sí hay evidencia de que algunos funcionan y aprenden todos, y otros aprende, como decía él, el 40%. Entonces, no da lo mismo método o no método. Sí. Una preguntita. Sí. Desde su posición como financista, del banco, digamos, sería... No tengo plata. Estamos viendo la educación, se ve con dos ojos. Desde el gasto para el país y desde la inversión para el país. ¿Qué es para la comunidad? Que digamos que no hay material, no hay esto. Desde las primeras clases de este seminario, el cerebro aprende igual, en cualquier condición. Lo hemos visto acá. Yo sé que es así también. Pero digamos, una comunidad que cada día está más en decadencia, que los valores, que lo económico, que las nuevas tecnologías, que como que los bebés ya usan los celulares. Sí. Todavía no saben hablar, pero lloran cuando le quitan el celular. Entonces, digamos, la docencia, como que te lo dijo, que está mal preparado, viene mal de entrada, que un docente que tiene que correr de un trabajo al otro, que tiene hasta 3 turnos por día, y cuándo se capacita, cómo lo capacitan, desde dónde, desde qué, digamos. Me parece, no sé cuál sería la solución como inversionista del Banco Mundial para paliar esta situación, que
cada 10 años. Bueno, que nos pidan préstamo, lo primero. No, eso no es cierto. Pero sí es cierto. Tasa de interés y todo eso. Tasa de interés es como 1.6% en dólares al año. El problema es cuando tienen la deuda en dólares y se devalúa la moneda. Ese es un lío. No, pero mira, yo creo que hay que comenzar sabiendo que esto pasa en todos lados, ¿no? Porque esto va a ser una constante en todos nuestros países. Y esto del uso de los celulares de los más pequeños, la Academia de Pediatría de Estados Unidos, por favor, no le den un celular a un niño para que jueguen, creo que hasta los 4 años, a los 3 años, pero hay muchos padres de familia que para ocupar al niño se lo pasan, ¿no? Que no se debería hacer. Pero quitando eso, sabemos que todas estas cosas están pasando. Sabemos que los docentes tienen muchos retos y sabemos que los docentes trabajan a veces 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, porque se ha precarizado la profesión en la mayor parte de países de la región, excepto en Panamá, donde ahora ganan $1,700 al mes. Pero, sabiendo esto, nos podemos ocupar de aquellas cosas que ellos van a tener a disposición en el aula, que tengan buenos materiales, que los niños tengan lápices. Los niños no tienen lápices. Uno va a las escuelas colombianas, panameñas, en Guatemala, los niños no tienen lápices. Me acuerdo yo, un chiquito que tenía un lápiz de este tamaño y se le cayó en un tragante y el niño se puso a llorar. Es que es el único lápiz que tengo. Lo más básico, Malala lo decía, ¿no? Un profesor, un libro, un lápiz y un docente pueden cambiar el mundo. Pero démosle los lápices. No tienen lápices, no tienen libros o tienen malos libros. Entonces, hay cosas y elementos fundamentales con los que podemos trabajar, sabiendo que todo lo demás, la estructura de nuestras sociedades tiene problemas y complicaciones. Hay cosas pequeñas en las que podemos invertir que van a hacer la diferencia. Y que esa diferencia es aún mayor cuando lo trabajamos con los niños más pequeños. Entonces, creo que por ahí sería en lo que invertiría si yo fuera el Banco Mundial, que no lo soy, pero si estuviera plata. ¿Algo más? Sí. Es interesante también pensar en qué rol cumplen los padres de las instituciones escolares, ¿cierto? Porque si bien nosotros estamos preparados para trabajar esto en la fonética, los fonemas y demás, ¿qué pasa con los papás? Porque los papás que pueden estar acompañando no lo hacen de forma correcta y ahí es donde se presenta la gratificación. Sí, yo creo que es un muy buen punto. Hay un programa que se llama Jolly Phonics en Inglaterra, que tiene toda una parte para padres, que no es para que el papá se siente con el niño a trabajar en la casa, pero que sí le da indicaciones de qué están haciendo en la escuela y explicitar lo que se está haciendo en la escuela. Hey, cuando vaya por la calle y mire el signo de alto, ¿sí? Dígale al chico alto y enséñele los sonidos. Y son pequeñas cosas. Ahora, lo que yo siempre pensé y lo que creo, no recuerdo, creo que fue Irene Kitt que me lo dijo un día: vos tenés que pensar en los niños de las escuelas públicas como que todos son huérfanos. Como que todos los niños son huérfanos. Porque te pongo el caso de esto de la señora que trabaja con nosotros en la casa. Pasa 5 horas diarias para llegar a la casa. Desde donde ella vive en Bogotá, en Soacha, en el sur, hasta donde nosotros vivimos. 5 horas. Con todos los cambios horarios que les hemos podido hacer para que llegue, se tarda 5 horas. ¿A qué hora va a regresar ella a trabajar con los chicos en casa? Sería cruel. Entonces, se le pueden dar instrumentos, se le pueden dar elementos, enriquecer, por ejemplo, con bibliotecas de aula, con explicitarle a los padres de familia qué se va a hacer. Pero esperar, dependiendo del nivel socioeconómico, a veces poco o nada. Lo siento. Se hace una charla con la familia en primer grado, donde se cuente a las reuniones de padres, se les cuenta a las familias el método de la modalidad de trabajo de los docentes. Y ahí es donde uno pero ¿cómo enseñar también matemáticas, esto? Sí, hay buenas prácticas en algunas escuelas, pero te pongo el caso de una escuela en Bogotá.
que no estaba usando todavía Aprendamos Todos a Leer, tenía 5 maestras de primer grado. Cada una usaba lo que se le daba la gana. Hicieron una reunión de padres. Invitaron a todos. Y todas acababan como que... Y el rector, el director de la escuela, por primera vez se dio cuenta que nadie hacía lo mismo. No tenían textos parecidos, no podían pedirle textos a los padres, entonces eran los libros regalados que alguien les daba. Algunos usaban métodos más globales, otros usaban métodos alfabéticos, que casi creo que todos nosotros por la edad, tal vez algunos jovencitos aquí, usaron otra cosa que no fuera el método alfabético silábico, que es la mayor parte de nosotros. Entonces, pero unos tenían Nacho, lee, y otros tenían Coquito, y otros tenían Cuquito, Noquito, no sé qué, en la misma clase. Entonces, por lo menos darle consistentemente un mismo material bueno para que los niños aprendan, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Dos preguntas. Una sobre si hay estudios médicos sobre el uso del tiempo escolar. Eso me parece que es algo, cómo se usa efectivamente el tiempo. Y el otro, también sobre libros de texto, sobre el uso de libros de texto. En Argentina, yo creo que un plan para explicar muchas cosas es que desde el principio de la década del 80 hubo una caída abrupta en la cantidad de libros de texto que se adquirían y que se compraban. Ya en la década del 90, el famoso que muestra la brecha entre el uso de libros de texto en Argentina, muy por debajo del resto de los países de la región. No sé si después hay, pero me parece que son dos elementos que la mayoría considera. El uso del tiempo lo estudia bastante la OECD en la secundaria, y creo que tanto Pills y Teams hacen estudios de tiempo. El tiempo efectivo en el aula, y este lo hizo un ex colega, Javier Luque y Barbara Bruns. Ahorita no recuerdo si está incluido Argentina, pero de una hora académica de 45 minutos más o menos se usaba en América Latina alrededor del 60% del tiempo. El 40% era cualquier cosa. La maestra se salía, no estaban los niños pagando atención, o sea, no había interacción educativa significativa que hiciera que valiera ese tiempo. En los países de la OECD el uso del tiempo en forma adecuada es alrededor del 85%. Se pierde 15%, nosotros perdemos como 40%. Y eso quiere decir que en términos de inversión que estamos perdiendo el 40% de la inversión del tiempo efectivo que da el docente. Entonces sí hay un tema, y se sabe que el menor uso del tiempo, así como el ausentismo tanto de los niños como de los docentes, que es alto en ambos casos, y muchas veces por razones que no tienen que ver con los docentes, sino que tienen que hacer la comisión, que tienen que hacer la cuestión administrativa, que les pusieron tal tarea, que no es culpa de ellas, el sistema lo pide, hace que los niños aprendan menos. Y sobre los textos también hay bastante evidencia de que los textos sorpresivamente producen mejores aprendizajes. Entonces, en países como, pongo el caso de Colombia, que es donde he estado ahora más recientemente, donde estoy trabajando, tienen 12 materias en primaria y 16 en secundaria, y no hay textos. Entonces, ¿qué hacen los niños de secundaria? Para física, el maestro toma fotocopias de un libro de los 90s, las copia en la pizarra, y los chicos copian de la pizarra lo que el maestro dio, porque no tienen plata para sacar fotocopias. ¿Ese es el uso más efectivo del tiempo del docente en el aula? Pues no. Si se invirtiera en textos, pues solucionarían parte del problema. Es una deuda que tenemos. Países que lo hacen bien invierten en textos consistentemente cada año y tienen un gasto importante. Perú, Chile, México, y en el tiempo han ido mejorando, ¿no? Pero tienen un texto que le entregan
gratuitamente a escuelas públicas y privadas, en el caso de México, por ejemplo. Horacio, ¿estás diciendo que la inversión en texto en el tiempo sostiene una mejor, es una curva creciente en el tiempo de los estándares? No hay país que haya mejorado sin tener una política nacional de textos. Nacional, no es que es una decisión por ahí de un distrito, de una provincia. No, me refiero todas las escuelas del país, todas. México, Todas, públicas y privadas. Ahora, ¿cómo se hace? Públicas y privadas. ¿Cómo se hace? Es diferente en cada país. En México es un texto único que hace la Secretaría de Educación Pública. Esa es la política de México. Chile lo hace de forma distinta. Chile les da la plata a las escuelas. Y en cada escuela se decide qué texto usan, de una lista de textos aprobadas por el Ministerio de Educación de Chile. Pero el texto es gratuito para escuelas públicas y para escuelas privadas. Está subsidiado por el Estado. Esta escuela acá usa Editorial Santillana, esta escuela acá usa Editorial Norma o whatever, yo no sé qué editoriales son. Cada escuela lo escoge, hacen un proceso de contratación, ¿cómo se llama? Es como una contratación unificada, agregada. Entonces lo que hacen es que a fines, más o menos a mediados del año escolar, dicen, bueno, estos son los textos que están aprobados, ¿qué textos quieren ustedes? Y el ministerio ha negociado unos precios, para que, pues, por lo contrario, si uno los compra en detalle es mucho más caro. Negocian los precios y cada escuela escoge. Y ahí se respeta la autonomía de la institución educativa, del colegio. Que un estándar de libro aprobado por el ministerio con base en los lineamientos curriculares del ministerio. Ojo, si los lineamientos curriculares son malos, los textos van a ser también malos, ¿sí? Pero por lo menos hay textos. O lo que pasó en Panamá, que en Guatemala el texto escolar, por ejemplo, matemáticas, es una serie que se produjo, al igual que en El Salvador, con el apoyo del gobierno de Japón, de JICA, y esa serie lleva 20 años en El Salvador. 20 años con el mismo texto, con mejoras en el texto, con capacitación alrededor del texto de matemáticas de primero a grado 12. ¿Qué países respondieron mejor en la pandemia? Los que tenían textos, que tenían una base de donde partir. Colombia, sin una política curricular y sin textos nacionales, fue como gallinas descabezadas. ¿Qué meto en el sitio web? Pues el sitio web que solo va a consultar 10 gentes porque no tienen internet. Fue lo que pasó. Pero Chile, por ejemplo, una política de textos, todos los niños tenían un texto escolar, igual que para las materias básicas, ¿no? Hay algunas materias para las cuales no producen. ¿Cómo? Más fuerte, no se escucha. La Nación mandaba, como dice el señor, una lista de editoriales y se ponían de acuerdo las escuelas. Elegía el libro que te llegaba. ¿Así es acá? Ahora el gobierno de la ciudad vendía un texto de una serie de estudiantes que coincide muchísimo con el enfoque del diseño curricular, donde todo el material está para los docentes que no tienen que casi pensar como una actividad porque ese libro responde y pueden, en esto que decía la compañera, falta un poco, hay mucha comprensión de texto, análisis de texto, textos literarios, pero está con la pata floja en lo que es gramática y ortografía, donde eso también hacemos un poco algo porque se dejó en esto de la reflexión sobre el lenguaje, trabajar con la gramática y la ortografía. Pero bueno, eso en las escuelas hay un texto de base. Claro, ahí depende, o sea, lo que se puede hacer, y es lo que hemos recomendado con el arcoíris de la lectura, hay textos que ya están y que los produjo la Nación o que ya los tienen. Lo que uno puede hacer es un retrofitting, ¿verdad? Y agregarles las partes que no tienen, porque o sea, el texto no es malo todo y sirve para algunas cosas. Entonces lo que uno hace es, bueno, de estas partes de las que sabemos de la arquitectura, ¿qué falta? Bueno, desarrollamos eso y se lo entregamos a los docentes como un complemento. Por ejemplo, con ciencia fonológica, casi ningún texto, casi ningún material
tiene el trabajo de conciencia fonológica. Como les digo, también se podría trabajar desde preescolar y dejar eso por un lado, pero bueno, si en primer grado los niños necesitan eso, uno puede hacer unas guías y unos materiales que acompañen el texto. No se tiene por qué descartar todo. Lo que sí tenemos que tener claro es que si no se pasan por esos pasos, los niños van a bregar con eso y los maestros también van a tener problemas. Porque ya lo sabemos, no es... Así funciona el cerebro. ¿Qué se puede hacer? Necesita conciencia, necesita decodificación. O sea, sí. Yo, por ejemplo, soy docente de nivel primario y tengo primer grado. Y siempre nosotros planificamos y después no planificamos a partir del libro, sino que uno planifica a partir de un diseño curricular y los contenidos que uno quiere enseñar a su grupo. Dependiendo también del grupo, ¿sí? Nosotros tenemos en la escuela 2 secciones por grado. Si bien la planificación es la misma, porque uno lo hace en forma paralela, con su paralela, uno después va viendo cómo es su grupo y sabe dónde uno tiene que poner más enfoque y poner esa disposición de, a ver, este grupo da para esto, voy a ir avanzando acá. Los libros, yo no soy muy de ir al manual, como dice, sino que uso otras herramientas y el manual lo uso para hacer el ajuste o la actividad que quizás me pueda servir como para hacer el cierre. Pero no uso el libro. Porque, ¿qué pasa? El libro a veces tiene textos que la verdad que no tienen mucho que ver con lo que yo quiero enseñar. Nosotros, por ejemplo, leímos muchos cuentos de cuentos con lobos y después inventamos un cuento como primer grado. Entonces va también en el enfoque que el maestro quiere hacer y también la predisposición, ¿no? Esto de la continuidad, de seguir siempre, quiero llegar acá y seguir. Entonces eso me parece muy importante. Los libros te pueden ayudar para hacer un ajuste, para dar una actividad, pero el libro no es todo. Esa es mi opinión. Sí, no, de acuerdo. Lo importante, creo yo, es al final tener como una base común, mínima. Pero ahora, acompañado de un libro, de un texto, no sé cómo suena acá, pero esperaría uno que tengan evaluaciones formativas para saber cómo va avanzando el estudiante, y eso a veces no está presente. Acá es una mala palabra de evaluación. Pero uno tiene que evaluar para saber es una mala palabra. Uno tiene creo que parece que el rol del docente es clave. Más allá de las situaciones económicas que verá, bueno, que correspondan, ¿no? Por supuesto, ver cómo resolvemos. Uno no puede enseñar a leer y escribir sin un texto. El niño tiene que encontrarse con el texto y nosotros como docentes tenemos que contar con un método. Y el método implica orden. Implica un orden en la aparición de las letras, en el trabajo con la conciencia fonológica, en detenernos periódicamente a ver si están pudiendo escribir con las 5 vocales y la M y la Q que ya estuvimos trabajando en el aula. Y buscaremos entonces el cuento que tenga muchísimas o mamá o la papa o lo que necesitemos, porque de hecho una como docente va y busca el texto en donde sobreabunden los sonidos que están trabajando dentro del aula. Y lo que creo y lo que veo a lo largo de estos seminarios es la importancia que tiene como jurisdicción, como país. Creo que como país tenemos que tener un método que nos unifique, porque los resultados de lo que hemos estado haciendo están a la vista, así como en el aula. Los chicos fueron los primeros que nos decían ay, o ay, le teníamos que decir muy bien, escribiste mariposa, y Elena que estaba sentando enfrente, porque había que estar en equipo. ¿Quién nos dijo a los maestros que tiene que ser 100% en equipo o tiene que ser 100% la clase mirando el pizarrón? Y el nene que estaba enfrente le decía, no escribiste mariposa, no escribiste nada. Y bueno, de la misma forma llegás a agosto y en un primer grado uno te dice, señor, no le pusiste tilde a Día. O te dice, con H, o te pregunta, ¿con B larga o con B corta? Y nos ha pasado que de golpe dice, ¿puedo escribir yo como ravioles cuando empezamos a escribir oraciones? Y lo que dice, no, si la B corta no la escribo. Y entonces,
Creo que es fundamental el rol del docente, fundamental, bueno, mientras la política educativa no nos brinde los textos, no sé si los tenemos que estar esperando. Nosotros también ver con qué texto, ahí sí, por ahí tener en cuenta los intereses, los problemas que estamos trabajando, van a aprender nuestros chicos. Pero generar un camino seguro porque tenemos que salir de esto y no fueron 7 años enseñando con psicogénesis. Aguantamos una barbaridad y así estamos. Bueno, ahí, gracias por el ejemplo, porque sí lo he visto también. ¿Cómo era? Posas en posa la mariposa, no me acuerdo cómo era un poema en Panamá. Y los niños no estaban escribiendo nada, y los maestros les decían que sí. Ahí decía mariposa, sí, claro, dice mariposa, y era una... Pero bueno, lo importante, en tu caso particular, o sea, obviamente una docente de otro nivel, comenzando porque estás metida en el tema y estás conversando aquí sobre esto, pero lamentablemente no todos los docentes tienen esa experiencia. Yo pienso en los docentes nobles que están recién iniciando la carrera y cuando uno les pregunta ¿cómo te enseñaron para que tú enseñes a leer y escribir en la universidad? Saben todas las teorías de cómo debe ser, pero no cómo hacerlo. Entonces, a todos esos docentes que no tienen el nivel, y tú lo decías también, no es necesariamente el texto, es la experiencia del docente, pero ustedes ya pasaron muchos años en las aulas, no quiero decir muchos porque están mayores, ¿no? Pero ya tienen experiencia de aula. Está muy... ¿Sí? ¿Verdad? Pero los docentes jóvenes que inician la carrera, Y a veces nos asusta. hay que darles más elementos, más instrumentos. Y si la nación no lo da, que desconozco completamente la política, acá cómo funciona, ¿no? Pues si la ciudad como distrito lo puede dar, háganlo desde el distrito. ¿Sí? O sea, muchas veces no es una inversión fuerte, ni siquiera. En el caso del material de Aprendamos Todos a Leer, por ejemplo, y no es para hacer promoción, pues está todo disponible en línea, gratuito. Lo estábamos googleando. Ahí está en el, ¿cómo se llama? En el, Está en colombiano, puede decir cachucha. está en colombiano, puede decir cachucha, sí. Pronto va a estar en panameño que no... No es cachucha, no va a decir otra cosa. Pero sí, el material, Sí, profesor. Hago una observación acerca del material que recibimos este año de ciudad. Soy maestra del segundo grado y hace una semana recién llegaron Estudiar y Aprender y empieza contando hasta el 300. Y cuando vieron a los niños dijeron esto lo hacemos en TikTok porque me parece que llegaron muy tarde los libros. Cosa de que a esta altura ya terminamos estamos terminando el año y me parece que no estaba bien. El material es muy bueno, pero no llegaba aquí primero. Así que si no nos está sirviendo la inversión. Igualmente depende, porque yo también tengo segundo y los míos estaban muy atrasados y yo no se los pude dar al principio al material, lo pude empezar a usar antes de las vacaciones. Y ahora sí lo están terminando, pero antes no. Para una mejora clave, pero sería bueno. Sí, el material que llega tarde es poco material, porque la idea es que debería estar antes, pero bueno. La verdad que fue un placer escucharlo, Horacio, mil gracias. Un aprendizaje espectacular. Muchas gracias por venir, a pesar de las dificultades para llegar hasta acá. Los esperamos la próxima. ¿Cómo? Vamos a comunicar la próxima, que es la última, ¿no? Es la de noviembre. ¿Cómo? ¿Puedo? El encuentro de noviembre lo vamos a tener a Pekka Räsänen de Finlandia. Así que los esperamos. Vos no sabés cómo gritaron la semana pasada cuando le dijimos que veníamos. Esto fue nada. 200 personas a los gritos, Horacio, Horacio. Sí, claro.
Buenísimo, mil gracias, imperdible. Gracias a todos.